La profundidad de la palabra de Dios es insondable y podemos estar muchos domingos y domingos tras domingo reflexionando en ella. Amén. Amén. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a leer. Quiero nuevamente partir desde el verso 1 para poder hacer una especie de introducción y luego me voy a abocar desde el 6 al 10. Dice así, yo tengo la versión de las Américas que probablemente cambie un par de palabras con la suya. Dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias, ojo con esto, a las iglesias de Galacia, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. ¿Por qué? Busco el favor, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Verso 10. ¿Por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Pueda tomar asiento. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por tu bella y hermosa palabra. Gracias, Padre, porque nos permite, Señor, estudiar y poder reflexionar en esta epístola a las iglesias que estaban allá en Galacia. Te ruego, Señor, que podamos extraer el mensaje, Señor, y puedan mis hermanos olvidar al mensajero, Señor, y recordar el mensaje. Es lo mismo que Pablo también está haciendo, Señor, en este momento, poniendo énfasis en el mensaje y no en el mensajero. Te ruego, Padre, que desde mis labios, Señor, salgan palabras de edificación y que glorifiquen tu nombre y tu persona. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo aquí, como nos decía nuestro pastor y también Mauricio, entra de lleno y hace una introducción relativamente distinta a todas las otras. Incluso hay algunos que postulan que como Pablo conocía el estado de las iglesias en esta zona hoy en día de Turquía, no le habla ni de hermanos ni de nada, porque como se estaban alejando del evangelio, algunos señalan que podrían incluso haberse alejado 100% del evangelio, y él tiene cierto cuidado de mencionar a los hermanos que están en las iglesias. ¿Se acuerda que si ha visto otra carta de Pablo, siempre él dice a los hermanos que están en tal lugar? Y acá dice a la iglesia. Pero acá, y trayendo como un contexto de la historia que está ocurriendo aquí, Pablo termina de saludar y se va directo a un asunto que él quiere tratar con la iglesia, con las iglesias. Y con todos aquellos hermanos que estaban en esta zona, que hoy en día, como ya les decía, es una zona ahí en Turquía, o de Galacia, los hermanos de Galacia. Pero para entender al apóstol, debemos remontarnos un poco a la historia. Pablo planta o funda a estas iglesias, y algunos dicen que aproximadamente un año después vienen detrás de Pablo unos maestros
llamados judaizantes a corromper o a decir cosas que había dicho Pablo y a oponer cosas sobre el Evangelio. Y lo que estaban haciendo estos judaizantes no es más ni menos que traer a todos estos hermanos que no eran judíos propiamente tal o de nacimiento judíos a que observaran la ley de Moisés. En otras palabras, era una especie de retroceso hacia la ley mosaica y empezar a cumplir los ritos que la ley solicitaba, sobre todo con énfasis en la circuncisión. Estos falsos maestros que estaban predicando en esta zona, en las iglesias en Galacia, le estaban diciendo a estos hermanos que el evangelio que había predicado Pablo no era suficiente, sino que ellos debían, en palabras muy sencillas, debían convertirse al judaísmo para poder completar la salvación que Dios prometía y empezar sobre todo la circuncisión y otros ritos. Y aquí no es más ni menos que estamos viendo cómo el hombre quiere agregar obras para poder lograr y tomar o poder optar por la salvación que Dios nos ha dado por gracia en su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Aquí estos hombres quieren, y los judaizantes pretenden a través de las obras poder alcanzar la salvación. Y hoy en día existen iglesias evangélicas que practican estos ritos judíos y son exactamente muy parecidas a las iglesias que estaban en esta época y en esta zona de Galacia. Entonces Pablo se sorprende porque no pasaba mucho tiempo, algunos dicen que a lo más había pasado un año, que estos hermanos se habían ido o se habían desviado del verdadero evangelio. Y por eso es interesante hablar respecto de estos hombres que se les denomina los judaizantes, que lo único que quieren es atraer a hombres y mujeres que no han nacido o directamente en el pueblo judío que se conviertan al judaísmo. Luego de un año, ellos empezaron a enseñar a los gentiles, como dice la palabra, que debían circuncidarse y observar la ley de Moisés. Estos hombres se les denomina los famosos judaizantes. Y algunos hermanos de estas iglesias, o la mayoría de estos hermanos, les empezaron a seguir, le empezaron a creer. Y es por eso que Pablo empieza a confrontar a las iglesias. Y es por eso que Pablo empieza a defender el evangelio. Y empieza con la sorpresa que se lleva que estos hermanos se estaban desviando del evangelio que Pablo les había predicado. Entonces, mis hermanos, en esta mañana quisiera abordar 3 puntos o 3 encabezados. Primero, la pureza del evangelio. Luego, no hay otro evangelio. Y para terminar, el agradar a quién. Entonces, hablando de la pureza del evangelio, aquí en Gálatas, el apóstol Pablo nos dice: me maravillo que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, cuando hablamos de la pureza del evangelio, y para un mejor entendimiento podríamos mencionar cuáles son las cosas que manchan o corrompen el evangelio, que lo hacen impuro. Y son todas aquellas cosas o situaciones que empequeñecen a Cristo, que derechamente lo desplazan de su lugar y sobre todo
la acción de Cristo o la acción salvadora de Cristo en cada uno de nosotros. Cuando nosotros queremos añadir algo a la salvación que hemos recibido por gracia, hermanos míos, estamos corrompiendo el Evangelio. El Evangelio puro que se nos ha predicado. El Evangelio puro que está en las Sagradas Escrituras. Cuando creemos añadir, o como decimos coloquialmente, ayudar a Dios con algo, es realmente cuando empezamos a desviarnos del verdadero Evangelio. Es cuando empieza levemente a deslizarse nuestra vida desde el verdadero Evangelio. Pablo les había predicado que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario era suficiente para limpiar todos sus pecados y que por gracia eran salvos. Y esto no era de ellos, sino que era un don de Dios, un regalo inmerecido. Eso era el Evangelio y eso es el Evangelio hasta el día de hoy. No ha sido modificado, no ha sido cambiado. Y cada vez que escuchamos o que presenciamos otra cosa que no es el verdadero Evangelio, es porque ese Evangelio está corrompido. No es puro como el que está en la palabra de Dios. Cuando se le quiere añadir algo a la palabra. Y muchos en esta época tenían la discusión con Pablo porque claramente existía toda la carga histórica que traía el pueblo judío con el sistema de los sacrificios. Entonces, ahora Pablo les viene a decir que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente y ya no hay necesidad de más sacrificios. Pero los judíos, como no reconocían a Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, querían continuar con los sacrificios. Querían continuar con su práctica. Entonces estaba, por un lado, toda la carga histórica sacrificial y por el otro lado, el Evangelio por gracia de Cristo. Por la gracia sois salvos. Y esto es un don de Dios. En el caso de los Gálatas, como nos señala el texto, Pablo se sorprende que tan pronto, solo un año, ellos se han dejado engañar por estos hombres. Y aquí hay algo que hay que hacer notar. Es que, como yo les dije y hice énfasis en la lectura, no es solo una iglesia la que se deja engañar, sino que el texto nos dice que es a las iglesias que están en Galacia. Y esto quiere decir que esta falsa enseñanza se viralizó, para usar un término muy actual, en medio de todas las iglesias que estaban en esa zona. Se propagó. Y estos hermanos que Pablo hace un año atrás había fundado o plantado iglesias, se estaban desviando y le estaban creyendo a estos falsos maestros. Aquí hay algo que hacer notar, que no es solo una iglesia la que se deja engañar, sino que son varias. La palabra no nos dice si es 2 o 3, pero son más de 2. Y eso es seguro. Y si leemos el saludo, señala a las iglesias que están en Galacia. Fueron varias congregaciones que se dejaron llevar por estos falsos maestros, estos judaizantes. Y eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado con aquellos que pueden venir con otro evangelio, que puede sonar muy parecido, pero que en realidad son lobos disfrazados de ovejas. En la escena acá tenemos a dos actores, a las iglesias que están en Galacia y a estos falsos maestros. Por un lado, quien habla este falso evangelio, y por otro lado, quien escucha. Desde la época de Cristo, de Pablo, han existido hombres que han corrompido el evangelio, y ya lo vemos aquí, está registrado en las Escrituras. Hasta el día de hoy, hasta nuestra época, han existido hombres que han corrompido el verdadero evangelio. Pero lo que nos debe sorprender
es que también existan hombres y mujeres que siguen a estos falsos maestros. Como lo leía en un comentario bíblico, el autor dice que le siguen como niños pequeños que siguen a un desconocido que le ofrece dulces. Así, estos hermanos iban detrás de estos pseudos pastores o maestros de la Escritura. Un ejemplo de esto es que hoy en día muchas iglesias, como ya les contaba, han adoptado ritos judíos. Y hasta el día de hoy existen. Y usted las conoce, estas iglesias medias cristianas, mesiánicas y cosas así. Y añaden a la palabra, y añaden sobre todo al Evangelio y al sacrificio de Cristo. La sangre de Cristo fue suficiente y es suficiente. Estos hombres creen firmemente que deben realizar obras para poder ganarse el favor de Dios. Y han existido durante toda la época de la historia humana. Y los gálatas no eran diferentes, mis hermanos. No eran diferentes que el mismo pueblo judío allá en el Éxodo. Y parece que fueran pasajes paralelos, como lo dice Pablo. Vamos, si quiere me acompaña ahí a Éxodo capítulo 32, verso 8. Y es cuando el pueblo le pide a Aarón que le haga un becerro. ¿Se recuerdan de esa escena? Moisés está en el monte con Dios, que va a recibir instrucción de parte de Dios. Y en el verso 8, ¿qué dice? Voy a leer desde el 7, dice, y entonces el Señor habló a Moisés, dice, desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Por qué? Porque estaban adorando a los ídolos, a un ídolo de un becerro, fabricado por manos. Verso 8, bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Bien pronto se han desviado. Muy parecido a las iglesias en Galacia. Pronto se desviaron del verdadero evangelio. Aquí el pueblo le pide a Aarón que le haga dioses para que ellos puedan adorar, corrompiendo lo que Moisés ya le había dicho. Y ellos venían con esta historia de Egipto. Pero es similar allá en el Éxodo y aquí en la historia en las iglesias en Galacia y hasta el día de hoy. Vemos cómo multitudes creen cosas que no son correctas. La traducción del texto de este verso número 6 que hace la Nueva Traducción Viviente, creo que captura de mejor forma lo que Pablo quiere transmitir. Y Pablo señala así en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, estoy horrorizado que se hayan ido detrás de este nuevo, otra cosa que no es el Evangelio. Estoy horrorizado. Otras traducciones lo señalan como estoy maravillado, o estoy sorprendido, o dice, me sorprende que se hayan ido detrás de esto. Y en la NTV lo señala, estoy horrorizado. Pero el horror
de irse detrás de algo que finalmente les va a llevar a la condenación. Y me imagino al apóstol Pablo cuando le contaron esto, cuando le contaron la situación de las iglesias en Galacia, cuando le empezaron a decir que los hermanos que él le había predicado, que había discipulado y que había plantado iglesias, se estaban yendo detrás de estas nuevas o estas falsas enseñanzas. Me imagino que se agarró la cabeza y dijo, no lo puedo creer, estoy horrorizado de cómo estos hermanos se hayan ido detrás de estos falsos maestros. Y eso nos puede pasar a nosotros, hermanos. No estamos libres de esto. Pablo les había entregado un mensaje sin adulterar, sin ponerle nada más, sin predicar nada más que a Cristo crucificado y a este resucitado al tercer día. Eso se había propuesto Pablo para predicar a los gentiles. Pablo le había entregado un mensaje sin adulterar y estaba sorprendido, maravillado, horrorizado que aquellos a quienes le había predicado el evangelio de la gracia se fueron tras falsos maestros para retroceder a la ley por obras. Muchas veces podemos retroceder sin darnos cuenta. Y podemos creer que estamos en un verdadero evangelio. Tenemos que tener cuidados, hermanos. Y una de las cosas que me llamaba la atención en esto, y lo voy a mencionar también al final, es que hay una tremenda responsabilidad respecto de quienes tenemos que compartir el evangelio. Estamos bajo una tremenda responsabilidad respecto de compartir el verdadero evangelio, ser lo más fieles posible al texto y a lo que Dios ha querido transmitir ahí. Y mi hermano o hermana que quieres estudiar, y hermano que quieres predicar la palabra, es una tremenda responsabilidad pararse en este lugar y no predicar el evangelio de Cristo. Y hago ese hincapié porque cada vez que hay alguien que se para en este lugar, está obligado a compartir el verdadero evangelio. A Cristo crucificado, la sangre de Cristo y a este resucitado el tercer día. Es algo muy serio. Y Pablo lo relata en el verso 8 y 9, cuando dice, no hay otro evangelio. Aquí ya nos pasamos a nuestro punto número 2. En el verso 8 y 9 dice, pero aun si nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno anuncia el evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. El ser anatema, o sea, anatema, significa, en otras palabras, ser maldito o ser entregado al juicio de Dios. Quien predica otro evangelio, es lo que está diciendo Pablo, tiene esta maldición, que tiene encima de él el juicio y la ira de Dios. Pablo es categórico y no se va con rodeos. Quienes corrompen el evangelio o tuercen la palabra, sencillamente no predican el evangelio de Cristo, sino que predican otra cosa. No hay áreas grises. Aquí hay un blanco y un negro. O se predica el evangelio de Cristo, que es por gracia, o se predica otra cosa. Así es de serio, hermanos. Porque estamos delante del Dios, creador de los cielos y de la tierra, el Dios viviente, el Dios que es 3 veces santo.
De aquí la palabra griega que se usa para pervertir quiere decir cambiar, invertir, y escucha esto, convertir en lo opuesto. En otras palabras, los judaizantes habían transformado el evangelio y lo habían convertido en lo opuesto que Pablo les había predicado y les había compartido, regresando a las obras de la ley. Y el resultado de esto es que muchos se estaban convirtiendo al judaísmo y no al cristianismo. Como Pablo enseñó, la gracia de Dios no solo incluye la salvación, es más que también la salvación. Hermanos, vivimos por gracia. 1 Corintios 15:10. Y estamos firmes por la gracia. Es el fundamento de la vida cristiana, la gracia de Dios. Y eso está en Romanos. La gracia es la que nos da fuerza para ser soldados victoriosos. Está allá en Timoteo. Por la gracia, hermanos, podemos sufrir sin quejarnos e incluso glorificar a Dios. La gracia es la que nos sostiene. La gracia es la que nos sostiene en nuestra vida, es la que nos tiene en una vida firme, la que nos ayuda en medio de las dificultades. Es la gracia de Dios, es la que te ha sostenido todo este tiempo hasta el día de hoy y te sostendrá hasta que Él venga. Es la gracia de Dios, no es otra cosa. No es tu fuerza, no es tu capacidad, no es tu habilidad, no es tu trabajo, no es tu cuenta corriente, es la gracia de Dios. Cuando dejamos de creer en la gracia de Dios, pasamos a creer en nuestro propio poder. Cuando ya no descansamos en la gracia de Dios, descansamos en nuestras fuerzas. Y dígame, hermano, siendo sinceros en esta mañana, cuando hemos descansado en nuestras fuerzas, ¿cómo ha sido su vida? ¿Ha podido descansar? ¿Ha podido dormir? Pero cuando realmente nos lanzamos o nos dejamos y descansamos en las manos de Dios, en la gracia de Dios, nuestra vida es distinta. Cuando dejamos de creer en la gracia de Dios, empezamos a creer en nuestras capacidades, en nuestras habilidades. Y es ahí cuando empieza el fracaso, el camino al fracaso. Porque sabemos que el resultado siempre será un fracaso. Fracaso y confusión. Recordemos las palabras de Cristo. Él nos da una paz que supera todo entendimiento y que no es la que da el mundo. Y esa paz es la que nos sostiene en medio de las tribulaciones, en medio de la enfermedad, en medio de las dificultades económicas. Y esa misma paz también es cuando estamos bendecidos en las manos de Dios. Y aquí Pablo hace una ilustración en este texto. Es la responsabilidad de quienes comparten el Evangelio, hacerlo de la manera más fiel al texto. Por otro lado están aquellos quienes escuchan y deben discernir de lo verdadero de lo falso. ¿Y cómo se puede entrenar esto para estar continuamente en la palabra de Dios? ¿Qué ocurre, hermanos? Si no estamos constantemente en la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, escuchando palabra de Dios, van a venir algunos con otro evangelio que no es el de Cristo y les seguiremos como niños detrás de los dulces. Es por eso que es nuestra responsabilidad estar siempre meditando en la palabra de Dios, para que nadie venga y nos mueva del fundamento que es Cristo. Debemos entrenarnos
continuamente para poder estar firmes en el minuto de la tentación, del conflicto o cuando escuchemos falsas enseñanzas. Y también, ¿por qué no?, para dar defensa de nuestra fe. Y así cuando vengan estos maestros, no prestarles atención. La ilustración que realiza Pablo en el verso 8 es impresionante. Incluso ellos, dice, si ellos o si yo, o incluso un ángel del cielo, predica otro evangelio diferente, sea anatema. Es decir, maldito, o que la ira de Dios está sobre aquella persona. Incluso Pablo hace la repetición, poniendo un énfasis y dándole la importancia de esto. Y vuelve a decir que sea un anatema. Mis hermanos, Pablo aquí también se incluye porque también él entiende que al ser hombre puede también desviarse del evangelio. Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros, incluyendo al que habla. Y es por eso que también dice él, incluso un ángel del cielo viene con otro evangelio. Esa es la gravedad, lo serio de esto. La gravedad de este asunto nos debe llevar a una reflexión. Primero preguntarnos, ¿estamos anunciando y viviendo el verdadero evangelio o lo hemos adulterado? Como ya les decía, para aquellos que tienen la buena intención de ser predicadores, este es el mayor peligro. Predicar otra cosa que no sea Cristo, pues estaremos bajo la ira de Dios o el juicio de Dios. No es cosa sencilla, hermanos. Y mis hermanos, aún más, si alguno se para en este lugar, incluso yo, y empieza a enseñar algo que no es el evangelio de Cristo, por favor, sáqueme. Y por favor, saquemos a quien nos está predicando el evangelio. Es así de serio. Es así de grave. Pero por el otro lado, la responsabilidad que ustedes también tienen es saber discernir de lo verdadero de lo falso. Al igual como nos relata la Biblia, como esos hermanos que escuchaban a Pablo y llegaban a sus casas y repasaban y decían, sí, lo que está predicando Pablo es cierto. Hermanos, mastique el mensaje, coméntelo, sígalo masticando durante la semana, convérselo con alguien, con su hermano, con su esposo, con su esposa o con un hermano amigo de acá de la iglesia. Siga ahí dándole vuelta. Mira, yo me quedó esto, mira, a mí me quedó esto otro. Sigan dándole. Porque eso nos hará crecer juntos como comunidad de fe. Por otro lado, hermanos, y hay que ser también muy sinceros, debemos distinguir de las diferencias doctrinales que tenemos con algunos hermanos, claramente de la enseñanza falsa que es una herejía. Solo voy a dar 2 ejemplos. Hay algunos que se llaman continuistas y otros cesacionistas. Y no tenemos complicaciones con ellos, porque tenemos la misma doctrina, solo que más abajo podemos tener diferencias. O incluso es más, la iglesia presbiteriana, donde hay grandes hombres de Dios, a los niños se les bautiza igual que la iglesia católica. Y nosotros los presentamos aquí delante de la iglesia. Eso es solo un tema doctrinal. Pero no nos aparta, y eso no quiere decir que ellos sean herejes o nosotros seamos herejes. Hay que saber también hacer la diferencia respecto de, perdón la redundancia, de diferencias doctrinales.
de cosas secundarias o terciarias que no nos separan. Lo que no nos puede separar es que Cristo nos salvó en la cruz del Calvario. Que la sangre de Cristo nos limpió de todo nuestro pecado. Que Cristo resucitó al tercer día. Esas son doctrinas que basan nuestra vida y nuestra iglesia. Si alguien añade algo más a eso, eso no es un verdadero evangelio. Más abajo podemos tener diferencias. Incluso en el mismo culto. Algunos cantan himnos, otros música contemporánea, otros música contemporánea e himnos, como tuve la linda sorpresa en San Clemente de cantar algunos himnos antiguos. Pero no nos separa. Seguimos siendo hermanos en Cristo. La herejía, hermanos, altera y distorsiona el verdadero evangelio. Y Pablo, a lo largo de toda esta epístola, va a defender el verdadero evangelio. Va a defender también su ministerio y quién lo llamó. Pablo enseña que estos judaizantes y sus seguidores ya no son cristianos y serán castigados eternamente en el juicio final. Esta es una advertencia seria para nosotros en el día de hoy. Tener mucho cuidado de enredarnos en lo que no es un verdadero evangelio. Luego vemos cómo Pablo hace la diferencia en agradar a quién. En el verso número 10 dice así: porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y muchas veces esta palabra que se traduce aquí como siervo también es doulos, es esclavo. De aquí Pablo también esto se podría traducir como no sería esclavo de Cristo. En este último versículo, mis hermanos, Pablo señala claramente que no está preocupado de agradar a ningún hombre en cuanto a predicar al Evangelio de Cristo. No le importa la popularidad, ni tampoco ser políticamente correcto. Y eso es lo que a los predicadores nos debe importar. Estar agradando siempre a Dios. Aun cuando el mensaje no sea agradable de escuchar, aun cuando sea incómodo escuchar el mensaje, debemos siempre agradar a Dios. Por otro lado, los Gálatas, por agradar a estos falsos maestros, siguen su herejía. Los opositores de Pablo lo acusan de intentar complacer a la gente. Por este evangelio lo acusaban que no estaba predicando el evangelio completo, pues para ellos la gracia de Cristo no era suficiente y se debía cumplir la ley y sobre todo agradar a los gentiles para que no se circuncidaran. Estos judaizantes tenían la estrategia de decirle al pueblo: mira, ¿sabes qué? Pablo te está contando un evangelio incompleto. Te está contando un evangelio solo para que tú estés tranquilo y no te circuncides. Pero no, tienes que hacerlo. Y es por eso que Pablo dice aquí que no quiere agradar a hombres, sino a Dios. Aquí está el conflicto de unos con otros, que lo veremos a lo largo de toda la epístola. Pablo predicaba la gracia de Cristo, que era suficiente, y el sacrificio de Cristo, que era suficiente y que no había que hacer más sacrificios para la salvación. Y estos otros comentaban y predicaban que Pablo predicaba un evangelio incompleto. Hermanos, como hemos estudiado en otras cartas de Pablo
y hemos visto también en predicaciones, y hemos escuchado en las predicaciones, el testimonio de Pablo, que él nunca quiso agradar a hombres. Por el contrario, se entregó completo a la causa de Cristo y a Cristo mismo, sufriendo una serie de penalidades. Naufragios, ¿se recuerda? Por causa del Evangelio. Encarcelamiento, por causa del Evangelio. Azotes, por causa del Evangelio. Traiciones, por causa del Evangelio. Dígame, hermano, ¿ese es el testimonio de alguien que está agradando a los hombres? Claramente no. Claramente no. Las Escrituras nos dicen claramente que Pablo, sostenido por la gracia de Dios, no agrada a los hombres. Y lo podemos ver hoy en día. Quienes agradan a los hombres, ¿qué penalidades sufren? Y quienes agradan a Cristo, ¿qué penalidades sufren? Persecución, hasta su vida. Es muy fácil agradar a los hombres y a las mujeres, hombres y mujeres, porque podemos estar contándoles un cuento y que todos van a estar felices al final de la reunión. Pero mis hermanos, claramente Pablo no tenía esa vocación. Pablo estaba entregado por completo a la causa de Cristo y no pretendía en ningún minuto agradar a los hombres. Por eso dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahí está, las dos caras de la moneda. El que sirve a Cristo y el que sirve a los hombres, o el que agrada a los hombres. El verdadero servicio a Cristo redundará en el servicio a la iglesia o a los hombres. Pero si primeramente ponemos a los hombres delante, nuestro evangelio será corrompido. La pregunta, hermanos, que nos debemos hacer en esta mañana continuamente es: ¿estamos agradando a Dios o a los hombres en nuestra manera de vivir? ¿Estamos viviendo el verdadero evangelio? ¿Estamos compartiendo el verdadero evangelio de Cristo? ¿O tenemos más bien un evangelio acomodado? Un evangelio a nuestra medida. Cuando como uno va al sastre y le hacen un traje a la medida. ¿O estamos verdaderamente viviendo el verdadero evangelio de Cristo? ¿Nos estamos entregando por completo a la causa de Cristo? Son preguntas que nos debemos hacer. Y también, ¿por qué no?, dar gracias a Dios. Porque muchas veces, y yo diría que desde que estoy en esta iglesia, siempre he escuchado palabras fieles desde este lugar. Demos gracias también por quienes tienen el privilegio de compartir la palabra y la comparten tal como es. Y se esfuerzan, mis hermanos, por predicar un evangelio puro y sin mancha.